tener el material, para que ustedes puedan tener el material necesario, para que puedan ir desarrollando, para que puedan tener también en cuenta la función de estos dos elementos en una lectura. Muy bien, listo. Empecemos primero observando el siguiente texto. Dice, 2 girasoles azules y un perro que Felipe, el hermano de Cecilia, supo que antes de ayer una micro del Transantiago pasó de largo por su casa, ¿no? ¿Qué problema observamos en el texto? Coherencia. Incoherencia, ¿no? Hay una suerte de oraciones sueltas Ajá. que se han unido por comas y algunas preposiciones, pero lamentablemente tienen hay una incoherencia total, ¿no? Hay una incoherencia, no hay un orden, todo está todo en desorden, está todo en desorden, entonces pues hay una incoherencia, como dice su compañero. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué hace un texto? ¿Qué hace que un texto no sea solo un montón de palabras inconexas? O sea, ¿por qué nosotros como lectores, posibles lectores o lectores, y también de repente también como escritores, ¿no? ¿Qué hace que que las palabras que escribimos no sean un montón de palabras inconexas? Francisco, O sea, ¿qué se hace que tiene que necesariamente tener sentido la lectura, profe? Si no tiene exacto, sentido, no llega a nada. claro, debe tener un sentido, ¿no? La lectura. Y jóvenes, pasa algo bastante cotidiano, ¿ah? Nosotros cuando nos comunicamos, por ejemplo, por el WhatsApp, ya que es la red social más utilizada a nivel de comunicación, por ejemplo, yo me he dado cuenta muchas veces, desde hace mucho tiempo ya, nosotros no sabemos comunicarnos por el WhatsApp, ¿no? Es una lástima porque el WhatsApp, pues si no existiera, mire, es tan mala la coherencia que existe en el WhatsApp, o mejor dicho, es tan mala la incoherencia que existe en los textos que nosotros escribimos en el WhatsApp, que el mismo WhatsApp ha tenido que poner una función de grabado de voz para que se pueda entender mejor el mensaje, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, a los inicios creo que el texto del WhatsApp no era muy utilizado, creo que ni existía. En las actualizaciones futuras, ¿qué ha pasado? Que pusieron el ya grabar tu voz, porque la verdad pues era un martirio leer tanto texto ahí en el WhatsApp que no se podía entender. ¿Por qué? Porque no utilizamos los signos correctos, utilizamos palabras que no van, escribimos mal palabras que no deberían poner, porque deberíamos escribir, por ejemplo. Tenemos muchos jóvenes y adultos también, adultos, confundimos el ay de, de exclamación, por ejemplo, de dolor, con el ay del verbo haber, ¿no? Uno es sin H y el otro es con H. ¿Está bien? Y también, y lo peor que confundimos el ahí, o sea, una preposición del lugar, perdón, un adverbio del lugar, ¿no? Ahí, ¿listo? Entonces, pues, lamentablemente, o sea, confundir, por ejemplo, esas tres palabras ya te malogró toda tu coherencia, toda tu cohesión en tu texto. Y muchas veces eso hace de que las personas que sepamos leer, o mejor dicho, las personas que por lo menos le damos cierto cuidado a nuestra lectura o a nuestra escritura, hace que el mensaje no pueda ser claro, ¿no? Entonces, el otro día, por ejemplo, me escribió uno de ustedes de otro salón y me dice, la idea era esta, ¿no? Dice, ay, profesor, disculpe que no puedo entrar a la clase. Y yo la verdad no le entendí, porque en vez de ay, de la interjección de dolor, de exclamación, me había puesto ahí, A-H-I, ¿no? Y entonces yo no entendía, dice, ahí, profesor, disculpe que, y la verdad, pues perdió toda coherencia el texto. Entonces, pues, lamentablemente, tengo que decirlos, voy a ser sincero con ustedes, lamentablemente nosotros, hablo por los peruanos escribimos muchas veces frases inconexas, oraciones sin conexión, oraciones incoherentes. Pero lamentablemente lo peor de todo esto es que nosotros, algunos, nos podemos entender ante esta situación, ¿no? Ponemos una pregunta sin signos de interrogación, por ejemplo,
¿no? Ponen PQ, no me ponen, profe, en vez de por qué O, PQ por no me lo ejemplo, ponen. ¿no? O cortamos las palabras, como dice su compañero, cortamos las palabras indiscriminadamente, ¿no? ¿Listo? El que, ¿no? El que, la palabra que lo hemos convertido en una letra K, por ejemplo, ¿no? Entonces, o el por qué lo hemos convertido en una X con una K. Entonces, esas situaciones, por ejemplo, hacen de que mucha gente, ¿no? Hace que mucha gente que antes de toda esta situación no nos podíamos comunicar bien, ahora estamos peor. Y yo creo que ahí creo que radica la falta de comunicación entre nosotros, ¿no? Entonces, jóvenes, la pregunta que yo les pongo acá no es solamente porque quiero ponerles las preguntas y esperar las respuestas que yo quiero saber o que yo ya sé, ¿no? Es simplemente para que nosotros nos vayamos un poco más allá de simplemente comprender una lectura, sino que también nuestra comprensión lectora tiene que estar basado en los textos que a diario escribimos nosotros, ya sea en el WhatsApp, ya sea en el Messenger, ya sea en el Instagram, ya sea en el Snapchat, cualquier red social que tú utilices, listo, tiene que ser también motivo de que tú le hagas un análisis más dedicado que con una lectura que podamos tener en el libro. ¿Por qué? Porque la lectura que encontramos en el libro está trabajada, está 1000 veces corregida, se ha hecho todo un proceso de corrección del texto para que las palabras estén correctamente ubicadas. ¿Listo? Entonces, en un texto, por ejemplo, en un texto formal no vas a encontrar palabras como encontramos en el WhatsApp, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, eso ¿ya? Y esta pregunta que te estoy haciendo va más que nada, va para que nos pongamos a reflexionar cómo es que nosotros nos comunicamos a través de los textos. ¿Listo? Entonces, pues, pongámonos a pensar las palabras que nosotros escribimos, ¿tienen o no tienen conexión? ¿Tienen o no tienen coherencia? ¿No? Entonces, también va por ahí nuestra comprensión lectora. ¿Listo? Había otra preguntita más que les había puesto. ¿Cómo saber que un conjunto de oraciones es un texto? De hecho, tiene que haber los dos elementos que vamos a estudiar ahora. Tiene que haber coherencia y tiene que haber cohesión. ¿Listo? Muy bien. Lo que vamos a hacer el día de hoy es simplemente estudiar de manera introductoria estos dos términos. La cohesión, principalmente, es un tema amplio, amplísimo, jóvenes. Hay un montón de cosas dentro de la cohesión. ¿Ya? No es solamente que se junte un artículo con un sustantivo y un verbo y una preposición y otro sustantivo. No, no es solamente eso, sino que hay cómo es que, qué palabras se tienen que juntar entre sí para que pueda formarse un texto correcto y un texto que se puede entender. ¿Listo? Entonces, pues es importante esto, ¿no? Dice, para que un texto tenga esa función es necesario que tenga unidad de sentido y de forma, es decir, que las palabras y oraciones que lo componen estén relacionadas entre sí. Entonces, pues, es importante que nosotros podamos tener palabras o podamos escribir palabras y que puedan estar relacionadas correctamente entre sí. Muy bien, entonces vamos de frente a la coherencia y la cohesión. La coherencia es básicamente el significado global de un texto, o sea, que todo un texto esté bien armado y que ese texto te pueda llevar a un mensaje, te pueda mantener constantemente en el mismo mensaje que está queriendo decirte. Por ejemplo, si un libro de historia te quiere hablar sobre historia del Perú, toda la coherencia tiene que estar basada en una línea de tiempo. O sea, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando ahora? Todo ese proceso de historia que el texto de histórico te quiere contar, tiene que haber una coherencia. No puede lanzarse con que antes hubo, luego después hubo otra cosa. O sea, no, tiene que haber una coherencia. ¿Listo? ¿Y qué consiste esa coherencia? Mantener un solo tema. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, ese tema tiene que estar siempre correlacionada o relacionada con sus partes. Acá vamos a entender o vamos a hablar un poco más adelante, vamos a hablar de lo que es el tema principal y los temas secundarios de un texto. ¿Listo? Un tema central tiene que estar relacionado con los temas secundarios. ¿Listo? Si hablamos, por ejemplo, de la producción de papa, o mejor dicho, sobre los tipos de papas que hay en el Perú, hay infinidad de tipos de papas. Mencionamos solamente dos, tres tipos, entonces mencionamos primero los tipos de papa que produce el Perú, son reconocidos a nivel mundial por
UNESCO como patrimonio cultural y como alimento indispensable para la humanidad del mundo, por ejemplo. Eso es el tema principal. ¿Listo? Y a continuación, los tipos de papas que reconocemos ahora son papa blanca, papa guairo, papa canchán y papa, no sé, papa peruanita, por ejemplo. Ya en Guamantanga, Guamantanga. Guamantanga, ya para hacer referencia a Puente Piedra, Guamantanga. Entonces, 5 tipos de papas que nosotros conocemos están relacionadas con las papas, con el tema central. ¿Está bien? O sea, ese tipo es eso de ahí es la coherencia. O sea, siempre tiene que haber un tema principal y luego temas secundarios que estén relacionados al tema principal. ¿Listo? Entonces, a eso nosotros le vamos a llamar coherencia. Tiene que haber un sentido, tiene que haber una organización de sus partes. ¿Listo? ¿Cuántos tipos de coherencias hay? 2 tipos, global y la local. Vamos a estudiar rápidamente qué es la global. Es básicamente la idea que esté relacionada, la idea, o sea, la idea general del texto, que esté relacionada tanto en la idea principal como en la idea secundaria. O sea, tiene que haber un tema general. Con el ejemplo anterior de la papa, el tema central, el tema principal sería la papa, por ejemplo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque hemos estado hablando de la papa, qué cosa es la papa y luego los tipos de papas que hay. Entonces, si hablamos de manera general, de manera global, estamos hablando de una coherencia global, estamos hablando de la papa como término, como tema principal. ¿Listo? A eso le vamos a llamar nosotros coherencia global. Y cuando hablamos de coherencia local, ¿listo? Es básicamente la secuencia que debe haber dentro del texto. ¿Listo? Yo no puedo hablar, por ejemplo, de la papa y me voy a mandar de frente, hablar de frente sin saber nada de la papa, me voy a mandar a hablar de la papa guamantanga, por ejemplo. La gente que no entiende de las papas o la gente que no entiende del tema, entonces se va a perder. Entonces, lo primordial es empezar siempre por lo principal. Explicar primero qué significa la papa, qué significado tiene la papa para el mundo y para el Perú, por ejemplo, y luego explicar algunos tipos de papas que nosotros podemos conocer. ¿Listo? Entonces, eso de ahí es una coherencia local, que haya cierto orden, que haya cierta secuencia dentro del texto. ¿Listo? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros podamos tener una buena información del tema, pues. ¿Listo? Si nosotros vamos a hablar, por ejemplo, del incanato, tengo que hacer todo un proceso del incanato. Primero, cómo se fundó. ¿Listo? Primero, cómo se fundó. Luego podría hablar, por ejemplo, de los incas. ¿Listo? Después, de repente, la caída del imperio, del Tahuantinsuyo. Entonces, pues, al final de repente hago una mención de quiénes fueron los incas, por ejemplo, cuáles fueron los principales incas. Eso es una secuencia. Y a esa secuencia que yo estoy armándole para contar una historia, para contar un texto, se llama coherencia local. Muy bien. Entonces, rápidamente, coherencia global es la relación que existe entre la idea principal y las ideas secundarias, mientras que la coherencia local es el orden y la secuencia lógica que uno pueda narrar un texto. Muy bien, tan sencillo como eso, lo he tratado de hacer lo más sencillo, he tratado de condensar esto porque es un poquito más amplio, ¿listo? Y por último, lo que es la cohesión. La cohesión es simplemente encadenar las frases, oraciones o párrafos. Lo he puesto encadenar entre comillas porque hay diferentes sinónimos, hay concatenar, unir, enlazar, o sea, pero este enlace tiene que tener cierta coherencia, o sea, no puede haber simplemente que yo pueda juntar un artículo con un sustantivo y no considerar ni género ni número, por ejemplo. ¿Listo? O sea, tengo que cohesionar bien, ¿ya? La cohesión significa de que cada palabra que yo vaya poniendo en el texto le tiene que dar fuerza al texto. Cada palabra tiene que ir explicando algo más. ¿Listo? Por ejemplo, yo puedo decir, los niños, ya los niños, pero ya digo, le voy aumentando. Los niños de Puente Piedra, ajá, estoy aumentando mi texto y le estoy dando cierta cohesión, le estoy dando cierta conexión a la idea que yo quiero transmitir. ¿Está bien? Los niños de Puente Piedra viven alejados de la realidad. Ah, ya, estoy diciendo algo sobre los niños de Puente Piedra. ¿Listo? Los niños de Puente Piedra viven alejados de la realidad y además, según la ONU o según UNICEF, ¿ya?
estos niños sufren por ejemplo, de anemia, por ejemplo. Entonces, le estoy dando cierta cohesión al texto. ¿Está bien? Le estoy dando cierta cohesión y en esa cohesión, por ejemplo, estoy dándole cierta información al texto. Entonces, ¿en qué consiste la cohesión? No simplemente es poner palabra tras palabra, sino darle cohesión. ¿Para qué? Para que la información sea correcta y sea precisa. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, cuando hemos estado en la primaria, cuando hemos empezado a escribir en el primer grado o en inicial, cuando cada uno tiene su tiempo, ¿qué pasó? A nosotros nos enseñaron a escribir primero, nos decían, primera palabra con rojo, con mayúscula y ponle su punto final. Muy bien. Quizás la profesora, quizás ustedes tampoco no sabían muy bien, pero jóvenes, ese paso pequeñito que ustedes aprendieron en poner la mayúscula con rojo y ponerle punto final con rojo a la oración, era el primer paso para que nosotros le podamos primero empezar una oración y terminar. Pero ese paso que nosotros hemos dado era lo básico para que nosotros podamos ir aprendiendo a cohesionar nuestras ideas. ¿Está bien? Entonces, la cohesión significa que nosotros dentro de la oración tiene que haber cierta relación entre las palabras que vamos escribiendo. Pero no solamente la relación, sino también que nosotros podamos crear cierta información, ¿ya? De lo que nosotros estamos escribiendo, ¿ya? O sea, termina la oración y luego pues tenemos que ver a ver qué cosa hay dentro de la oración. Mi mamá me ama. Muy bien, es una información válida, es una afirmación valedera, ¿sí? Francisco Entonces, Guapo también, ¿no? Francisco Guapo también también, puede ¿no? ser, pero me parece una incoherencia más bien eso, no sé, ¿ya? No sé, me parece una incoherencia, pero bueno, ya vamos a poner como ejemplo eso, ¿ya? ¿Listo? Entonces, la cohesión, la cohesión es eso, jóvenes, ¿ya? Es que exista unión de palabras, pero que mantengamos una información. ¿Listo? O sea, que nosotros podamos encadenar, concatenar, unir, tejer, ¿listo? Reunir palabras, pero que tengan cierta información, una información precisa. ¿Listo? Entonces, pues, ahí te estoy poniendo, mediante la cohesión se establece una red de relaciones explícitas entre las partes de un texto. O sea, en otras palabras, te estoy diciendo eso, ¿no? Que tiene que haber cierta información, cierta relación entre las palabras para que puedas tener también, puedas ir construyendo la información que quieras. ¿Listo? La cohesión y la coherencia son elementos importantísimos, jóvenes, son elementos importantísimos para un texto. Muy bien. Ahora, yo lo voy a dejar acá, la cohesión. Les ofrezco para el próximo lunes hablar un poco más de la cohesión, pero ¿qué elementos hay dentro de la cohesión? Es un tema amplio, la cohesión. Voy a tratar de ir hablando poco a poco estos temas, porque en realidad en el texto, en el libro que ustedes tienen, no hay no hay los temas así, no están los temas indicados. O sea, voy a tratar de ir entrando poco a poco en lo que es la comprensión lectora, pero a profundidad. Poco a poco vamos a ir entrando en profundidad estos elementos que tiene la comprensión lectora. Para la próxima semana les ofrezco hablar un poco más de la cohesión, pero vamos a entrar más. ¿Qué tipos de cohesiones hay? Hay tres tipos de cohesiones hay. ¿Listo? ¿Cuáles son los elementos de la cohesión que son importantes? Quizá la próxima semana hagamos solamente los dos tipos de cohesión para hablar un poco más eso y después poco a poco las próximas semanas vamos hablando los elementos de la cohesión que son partes también de la comprensión lectora. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces,